Prepárate porque hoy nos vamos a sumergir en un caso que tiene la República Dominicana en vilo. Imagínate. San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, y de repente en Santo Domingo el famoso merenguero Sujeto Oro 24 se ve envuelto en un escándalo que no tiene nada que ver con el romanticismo. Sí, de verdad que es una ironía. Para comprender la gravedad del asunto, vamos a analizar este artículo del Listín Diario, uno de los periódicos más importantes de la República Dominicana. Ajá. Lo que este artículo describe es un supuesto caso de violencia doméstica. Un tema muy serio. Exacto, y la noticia impacta por la ironía del Día de San Valentín, un día para celebrar el amor y la supuesta agresión de Johan Manuel Nova, mejor conocido como Sujeto Oro 24, contra su pareja, Nayeli Nicole Sánchez Batista. Así es. Una situación que nos deja fríos. Para entender la gravedad legal, el artículo menciona los artículos 309-1 y 3092 del Código Penal Dominicano. Estos artículos, modificados por la Ley 2497, son las que se aplican en casos de violencia doméstica en República Dominicana. Si sujeto oro 24 es declarado culpable, las consecuencias podrían ser bastante serias. Para añadirle aún más peso a la situación, la presunta agresión ocurrió frente a la hija de 14 años de la pareja. Imagínate el impacto que esto puede tener en una niña tan joven. Es terrible. El artículo menciona que Sánchez Batista llamó a su tío y a un abogado para pedir ayuda. Interesante. Esto nos da una idea de cómo funcionan las redes de apoyo y las normas culturales en la sociedad dominicana. A veces la familia es tan importante como la ley misma. Claro, es como el primer escudo de protección. Y no podemos obviar este otro detalle. El reporte dice que Sujeto Oro 24 supuestamente amenazó de muerte a Sánchez Batista con un cuchillo. Esto ya no es una simple discusión, es violencia a un nivel que asusta. Sin duda. Amenazar a alguien con un arma blanca, incluso sin llegar a la agresión física, es un acto traumático. Imagínate el miedo y la adrenalina que la víctima debe haber sentido. Y legalmente, si se comprueba la amenaza, esto agrava aún más la situación. El artículo también menciona que alguien llamó al 911, pero Sujeto Oro 24 ya se había ido cuando llegaron las autoridades. ¿Qué nos dice esto sobre la dificultad de estos casos? Bueno, nos recuerda que la violencia doméstica a menudo ocurre en la intimidad del hogar. Para cuando llega la policía, la situación puede ser completamente diferente. Por eso es tan importante que las víctimas reporten estos incidentes de inmediato y, si es posible, que reúnan pruebas. El tiempo es crucial en estos casos. Lo que hace esta situación aún más preocupante es que el informe menciona que no era la primera vez que Sujeto Oro 24 agredía a Sánchez Batista. Se habla de abuso verbal, físico y emocional. Parece un patrón de comportamiento, no un incidente aislado. Lamentablemente, ese es un rasgo común en casos de violencia doméstica. El abuso suele ser cíclico, con periodos de calma que se ven interrumpidos por episodios violentos. Lo importante es reconocer las señales de alerta para romper el ciclo y proteger a la víctima. Si hay un historial de abuso, la situación se vuelve aún más grave. Es crucial recordar que la información que tenemos proviene de una orden de arresto y de acusaciones. Sujeto Oro 24 tiene derecho a un debido proceso y se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Sí, claro, es fundamental recordar la presunción de inocencia, pero el Ministerio Público ha presentado varias pruebas que apuntan a la culpabilidad de Sujeto Oro 24. Ajá. Entre ellas tenemos el testimonio de Sánchez Batista, Ok. un informe psicológico sobre su estado emocional y un certificado médico forense que detalla las supuestas agresiones. Es como armar un rompecabezas. Cada pieza aporta un poco más a la historia. ¿Qué tipo de información suele incluirse en un certificado médico forense en casos de violencia doméstica? Exactamente. En estos casos, el certificado médico forense busca documentar objetivamente las lesiones físicas de la víctima. Ajá. Piensa en descripciones detalladas de moretones, cortes, fracturas o cualquier otra marca visible. Te entiendo. También podría mencionar si se encontraron signos de estrangulamiento o agresión sexual. Es una prueba tangible que puede respaldar el testimonio de la víctima. O sea que no se basa en percepciones, sino en hechos concretos. Exacto. Y no podemos olvidar el informe psicológico sobre el estado emocional de Sánchez Batista. Este tipo de informe puede ser crucial para entender el impacto del abuso más allá de las lesiones físicas. Claro. ¿Qué tipo de información podría contener este informe? Porque a veces el daño emocional es invisible, pero no por eso menos real. Tienes razón. Un informe psicológico en un caso como este podría describir síntomas de ansiedad, depresión, estrés postraumático o incluso el síndrome de la mujer maltratada. Vaya. Imagínate vivir bajo constante amenaza y miedo. Eso deja huellas profundas en la mente y el corazón de una persona. Es desgarrador pensar en el impacto que esta situación ha tenido en Sánchez Batista y no olvidemos a su hija de 14 años. ¿Qué tipo de apoyo existe para las víctimas de violencia doméstica en la República Dominicana?
Afortunadamente, existen varias organizaciones que brindan apoyo a las víctimas de violencia doméstica en el país. Ujú. Entre las más conocidas se encuentran el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República y varias ONG dedicadas a la protección de los derechos de la mujer. Es importante que las víctimas sepan que no están solas, que hay recursos y personas dispuestas a ayudarlas. Estas organizaciones pueden ofrecer apoyo legal, psicológico e incluso refugio para quienes necesitan escapar de una situación peligrosa. Así es. Y no solo las víctimas, sus familiares y amigos también pueden contactar a estas organizaciones para obtener información y apoyo. Claro, A veces, las personas cercanas a la víctima son las primeras en detectar la situación sí. y pueden ser claves para ayudar a romper el ciclo de violencia. Volviendo al caso de Sujeto Oro 24, ¿qué podemos esperar en el futuro cercano? ¿Cuáles son los próximos pasos en el proceso legal? Bueno, ahora que se ha emitido una orden de arresto, la policía intentará localizar y detener a Johan Manuel Nova. Ajá. Luego, será presentado ante un juez para una audiencia preliminar. ¿Qué sucederá en esa audiencia? Es como Ajá. el primer round de este proceso legal, ¿no? Exacto. En la audiencia preliminar, el juez evaluará las pruebas presentadas por el Ministerio Público y decidirá si hay suficiente evidencia para continuar con el proceso judicial. Ok. Si el juez determina que hay causa probable, se fijará una fecha para el juicio. Entiendo. Pero si considera que las pruebas son insuficientes, el caso podría ser desestimado. O sea que esto es solo el comienzo de un proceso que podría tomar mucho tiempo. Así es. Este caso podría tardar meses, incluso años en resolverse. Ah, ya. Durante ese tiempo, Sujeto Oro 24 tendrá la oportunidad de defenderse de las acusaciones y la justicia tendrá la responsabilidad de determinar la verdad y aplicar la ley de manera imparcial. Este caso nos recuerda que la violencia doméstica puede afectar a cualquier persona, sin importar su estatus social o fama. Es un problema que debemos abordar como sociedad, Totalmente de acuerdo. brindando apoyo a las víctimas y trabajando para prevenir que este tipo de situaciones se repitan. Es necesario romper el silencio que a menudo rodea la violencia doméstica Sí. y crear conciencia sobre este problema. No podemos permitir que la violencia se normalice. Y hablando de romper el silencio, este caso, al involucrar a una figura pública como Sujeto Oro 24, sin duda generará mucha atención mediática. ¿Cómo crees que esto podría afectar el desarrollo del caso? Bueno, la atención mediática puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede ayudar a visibilizar el problema de la violencia doméstica y generar presión para que se haga justicia. Pero por otro lado, también puede crear un circo mediático que dificulte un juicio justo e imparcial. Claro, es un equilibrio delicado. Los medios tienen la responsabilidad de informar con veracidad y respeto, sin sensacionalizar la tragedia ni convertir el caso en un espectáculo. Exactamente. Y también es importante que la opinión pública no se deje llevar por la emoción o los perjuicios. Ajá. La justicia debe basarse en las pruebas y en un proceso legal justo, no en la presión mediática o la opinión popular. ¿Crees que la fama de Sujeto Oro 24 podría influir en la decisión del juez o del jurado? Es inevitable preguntarse si la popularidad puede jugar un papel en este tipo de casos. Es una pregunta compleja. Mm. Idealmente, la justicia debería ser ciega la fama y la fortuna, Sí. pero la realidad es que la percepción pública puede influir en las decisiones judiciales, incluso de manera inconsciente. Claro. Es un desafío para el sistema judicial garantizar que la fama no se convierta en un escudo que proteja a los culpables. Es como si estuviéramos frente a una prueba de fuego para el sistema judicial dominicano. El mundo está observando, y este caso podría sentar un precedente importante en la lucha contra la violencia doméstica. Tienes razón. Este caso es una oportunidad para demostrar que la justicia se aplica a todos por igual, sin importar su estatus social o fama. Si Sujeto Oro 24 es culpable, debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Y si es inocente, merece tener la oportunidad de defenderse y limpiar su nombre. Este caso también nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad, cómo podemos como ciudadanos contribuir a prevenir la violencia doméstica. No se trata solo de leyes y castigos, sino de un cambio cultural profundo. Totalmente. ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para crear una cultura de respeto y tolerancia cero hacia la violencia? A veces puede parecer que estos problemas son demasiado grandes, pero creo que cada pequeño gesto cuenta. Tienes razón. Podemos empezar por educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos sobre la violencia de género. Hay que reconocer las señales de alerta, aprender a identificar las diferentes formas de abuso y saber a dónde acudir en busca de ayuda. Es como si tuviéramos que construir una red de seguridad donde todos estemos atentos a las señales de peligro y dispuestos a intervenir si vemos algo sospechoso. Y claro, es fundamental apoyar a las víctimas, creer en sus historias y brindarles la ayuda que necesitan para salir de esa situación. Exactamente. Romper el silencio es el primer paso para combatir la violencia. No podemos mirar hacia otro lado. Si sospechamos que alguien está sufriendo abuso, debemos hablar con esa persona
ofrecerle nuestro apoyo y animarla a buscar ayuda profesional. Y no olvidemos que la violencia doméstica no se limita al ámbito físico. El abuso verbal y emocional también puede tener un impacto devastador en las víctimas. A veces las palabras pueden ser tan dañinas como los golpes. Absolutamente debemos aprender a identificar todas las formas de violencia y no minimizar ninguna de ellas, una amenaza, un insulto constante, el control excesivo, la humillación pública. Todo esto puede ser parte de un patrón de abuso que puede escalar con el tiempo. Es como si la violencia fuera un monstruo de 1000 caras y tenemos que estar preparados para reconocer cada una de ellas para poder enfrentarlo. Y recordemos que la denuncia es fundamental si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, no dudes en buscar ayuda. Hay organizaciones que pueden brindar apoyo y orientación incluso de forma anónima. No hay que tener miedo de hablar. Este caso de Sujeto Oro 24 nos deja con muchas preguntas y reflexiones. Esperemos que la justicia prevalezca y que este caso sirva para generar conciencias sobre la importancia de combatir la violencia doméstica. Y a ti, que nos escuchas, te dejamos con una pregunta final para que medites. ¿Cómo podemos construir una sociedad donde el amor y el respeto sean la norma y la violencia sea una excepción?